Muy buenas noches, damas y caballeros. Estoy seguro que no es la primera vez que les comento esto, confirmado con los años que tengo creando contenido y recibiendo sus historias día con día. Puedo asegurarles que en cuanto a las historias de duendes, son de las que menos nos llegan al canal, de cosas extrañas relacionadas con elfos, trolls. En otros lados, a este tipo de criaturas se les conoce como el pombero, en Argentina si no mal recuerdo. Les dicen también chaneques, gnomos, de un montón de formas, pero también he aprendido que cada uno de estos términos, a pesar de que parezcan ser lo mismo, para nada lo son. Iniciamos esta entrega con esta cuestión. Para usted, ¿cuáles serían las principales diferencias entre estos seres? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Iracema Dueñez, quien desde Tamaulipas, México, nos cuenta esto. Desde que era pequeña solíamos ir al rancho de mis abuelos. Nosotros somos de Aldama, una ciudad pequeña de Tamaulipas, y el rancho de mis abuelos quedaba saliendo por la carretera que va hacia Paraíso Tortugas y por aquel rumbo. Ellos lo tenían ahí por donde hay varios ejidos, campos, haciendas y eso. Y haciendo memoria, habría sido allá por el año 2002 cuando fuimos, mis papás, mis dos hermanas y yo, a pasar un fin de semana por allá. Entonces, me gustaría partir por el hecho de que desde pequeños ya nos habían empezado a contar de que por aquellos rumbos se aparecían brujas, lo de las bolas de fuego, duendes y eso. Y por lo menos mis papás, mis hermanas o yo jamás habíamos tenido alguna experiencia ni cercana a todo eso. Yo ya tenía 12 años y mis hermanas eran menores que yo. Y a pesar de ser la mayor, mis papás tampoco me habían contado nada. Solo mis abuelos, pero sus historias y relatos iban desde los inicios de haber comprado por allá, que veían duendes, que sus vecinos habían batallado también cuando recién compraron por ahí, porque contaban que les hacían maldades en sus ranchos, puras cosas así. Pero conforme fuimos creciendo, escuchábamos menos ese tipo de historias. Por lo que esa noche, habiendo pasado una tarde como siempre, muy bonita, amena, tranquila, nos fuimos a dormir a eso de las 10 de la noche. Ya teníamos todo apagado, y como por aquellos rumbos y años, al menos las cosas eran un poco más tranquilas en cuanto a seguridad, por lo alejado del terreno también. Si necesitábamos salir al baño a mitad de la noche, podíamos hacerlo tranquilas, siempre y cuando no nos tardáramos tanto, si no había alguien para echarnos el ojo. Porque el baño del rancho de mis abuelos quedaba como a 10 metros de la casa, saliendo por el patio, aunque por la costumbre jamás nos dio miedo salir a esas horas. Sin embargo, en esa ocasión, salí al baño como a las 11 de la noche echando cálculos, sola. Ya estaban dormidos todos allá. Y ahí voy. Salgo, camino por el patio que era de pura tierra. Llego a la puerta del baño que era uno de estos cuartitos, ya no solamente una letrina, sino un baño bien construido, pequeño. Y cuando entro, a punto de cerrar la puerta, siento que algo no me dejaba cerrarla. Yo empiezo a jalar la puerta hacia adentro, hacia mí. Nunca me había pasado con esa puerta, pero pensaba en esos segundos que a lo mejor y por ahí, con alguna cosa que no vi, se habría atorado. Por lo que empiezo a hacer más fuerza para poder cerrar, jalaba y no podía. Y no solo eso, sino que ahora hasta sentía que algo jalaba la puerta hacia afuera. Por lo que ahora le doy con todas mis fuerzas y al cerrarla, no siento como siempre, que pegaba con el marco de aluminio o metal con el que estuviera hecha la puerta y el marco, sino que al mismo tiempo que sentí que la puerta topó con algo suave y que no me dejó cerrar la puerta por completo. Escuché un grito, un chillido desde afuera, que habría sido la combinación de un chillido de cerdo mezclado con el grito y llanto de un bebé. Es lo más cercano que se me ocurre. Y eso me espantó tanto que aún agarrada de la puerta, logro cerrarla por completo y por seguirla sosteniendo no me caía hacia atrás. Agarro el pasador, le cierro bien, escucho a algo gritando afuera y luego pasos.
Eso se había callado, pero oía muchos pasos, como si hubieran sido de un niño pequeño, corriendo por la tierra del patio y rodeando el baño. Luego lo escuché alejándose del rancho. Del miedo hasta se me quitaron las ganas de hacer lo mío, por lo que salí apenas dejé de escuchar esa cosa y cuando salí del baño, vi a mi abuelo parado en la puerta de la casa esperándome, haciéndome señas para que fuera. Y no lo pensé, corrí espantada, esperando que nada me siguiera por ese patio, pero mi abuelo al recibirme me abrazó y yo empecé a decirle muy asustada que algo me había querido espantar, que no me dejaba cerrar la puerta, y ahí él me dijo que me calmara, que él vio eso, lo que estuvo afuera del baño, y antes de decirme cualquier otra cosa, me preguntó que si había alcanzado a hacer lo mío, y yo le dije que no y me preguntó que si quería ir. Él me esperaría afuera para que no fuera sola, y le dije que sí. Fuimos, él me esperó a unos metros y ya no escuché nada más. Al salir del baño, ya caminamos hacia adentro y a secas me dijo: «Mija, no te quiero asustar, pero es para que te cuides más por aquí y todavía más a estas horas. Pero eso que se quería meter ahí contigo fue lo que les hemos dicho tu abuela y yo desde hace mucho. Uno de estos duendes. No lo viste, ¿verdad?». Yo, muy espantada, le dije que no, que solo lo escuché gritando como un animal cuando le pude cerrar bien la puerta y que sentía que no me dejaba cerrarla por estarla agarrando. Y la carcajada que se echó mi abuelo esa noche, de verdad, es que no tiene precio. No hice esto con mala intención, pero tampoco sabía qué había en la puerta o qué me hubiera hecho eso si pudo haber entrado. Pero él luego me dijo, riéndose aún, que seguro ya no regresaría luego de la machucada que le di en la mano. Él me explicó esa noche que nunca debemos tener la intención de dañar a cualquier ser que ande por ahí, pero que mi reacción fue completamente natural, que a ellos, a mi abuela y a mí, les había tocado solamente pasar por travesuras leves por parte de estos seres, los duendes, cuando recién se mudaron ahí, pero que él estaba seguro que también habría seres parecidos con no tan buenas intenciones, y que me pedía, a partir de ahí, ya no saliéramos tan noche al baño, al menos no solas, que les avisáramos si queríamos salir de madrugada. Y a pesar del miedo que me dejó aquello, aún habiendo entendido las cosas gracias a mi abuelo, preferí pedirles a mis papás que no nos llevaran por un tiempo, porque luego ya les conté. Sin embargo, cuando volvimos a ir, las cosas ahora eran como mi abuelo me sugirió, no volver a salir de madrugada al baño, por si algún duende anduviera por ahí viendo qué maldad nos podía hacer. Actualización, damas y caballeros. En el año 2021 fue la última recopilación que le dedicamos como tal a estos seres. Miren nada más hace cuánto. Con esto le confirmamos que son de las historias que menos nos llegan al canal. Esto no es queja, para nada. Muy por el contrario, nos habla de lo poco que se puede llegar a interactuar con ellos. Esto cuenta como datos, como información del tema a fin de cuentas. Algo que no le quita lo perturbador a cada historia, ¿no le parece? Tomémoslo por ese lado, o como lo tomaría usted. Mientras, nos vamos con una persona que solo nos pidió llamarle Estrella, quien desde Barranquilla, Colombia, nos cuenta lo siguiente. Cuando estuve embarazada de mi segunda hija, yo ya tenía 6 meses de embarazo. Mi otra pequeña ya tenía 3 años para ese entonces. Y por los horarios del trabajo de mi esposo, solíamos pasar esos meses durmiendo solas, hasta que por la mañana llegaba mi esposo y ya estábamos acompañadas. Por esta misma razón, fue algo muy extraño para mí el hecho de que cuando amanecía, mi hija me decía que en las noches ella se despertaba porque un hombrecito pequeño, que ella decía era un viejecito chiquito, de su tamaño, vestido con ropas que le colgaban, como si le quedaran grandes, con muchos pelos en la cara, como ella decía. Abría la puerta en la noche y le hacía una seña con la mano de que se quedara callada. Mi hija, por su edad y al no comprender bien, me decía que lo obedecía,
pero que le daba miedo el cómo se veía este señor. Y yo por pensar cualquier otra cosa, lo que asumimos muchas mamás o papás, que eran sueños, pesadillas. Hasta un amigo imaginario le llegué a decir que era porque en una semana, la primera, me llegó a decir esto en 2 ocasiones. Pero nunca pasaba de eso, de que mi hija veía a este ser chiquito, siempre describiéndolo igual, ahí entrando al cuarto por la noche. Yo le pregunté en esas 2 ocasiones que si había hablado algo con él. Sin embargo, ella me decía que no, que cuando el viejecito chiquito le hacía esta seña de que no hiciera ruido, ella se volteaba rápido al otro lado de la cama y se dormía a la fuerza. Pero esa segunda vez que hablamos de eso, ella me dijo que mientras se dormía, sin verlo, volteada, lo oía caminando por el cuarto. Mi esposo y yo jamás encontramos nada fuera de lo normal, porque lo hablamos entre los dos, pero pues nunca llegamos a alguna conclusión. No faltaba nada en la casa, no había pisadas extrañas por ahí, ningún hombrecito pequeño. Y durante los días restantes de la semana ya no pasó nada raro. Despertábamos como si nada, la llevamos tranquila. Fue hasta el martes de la siguiente semana que me desperté con un dolor muy espantoso en el vientre. No sabía qué había pasado, pero apenas me pude sentar en la cama, con mi hija dormida al lado de mí, vi las sábanas de la cama manchadas de rojo. Salí corriendo a buscar a los vecinos. Mi vecino, él no lo pensó, me llevó al hospital. A mi hija la dejamos con su esposa, a mi marido le llamaron a su trabajo y habría llegado al hospital como a la media hora, pero sin tener otras cosas que poder detallarles, porque todo fue tan rápido, lamentable y sin explicación para nosotros. Mi pequeña falleció, no pudo nacer. Claro que nos dieron posibles explicaciones y todo, pero yo no tenía cabeza en ese momento. Muchas cosas estoy segura que las bloqueé por salud mental, por el impacto de perder a mi pequeña, y tal vez habría sido hasta pasados los 2 meses de eso, que mi esposo me pidió que lo que estaba por contarme me lo tomara con cuidado, que él prefería no contarme jamás, pero nunca fuimos de guardarnos secretos. Y aparte, eso también involucraba a nuestra primera hija, y él no quería que ella se estuviera presionando, ocultándome eso. Mi esposo me contó que ese martes por la mañana, cuando le llamaron del hospital, él tenía que pasar a recoger una papelería mía a la casa. Pasó rápido con la vecina a ver a nuestra hija, y ella, en esos segundos que se vieron, le dijo que la noche anterior, ella vio a ese viejecito chiquito haciendo lo mismo, entrando al cuarto, diciéndole que se callara y luego caminando hacia mí, que yo siempre dormía boca arriba, y que ella vio que esta cosa, este ser, se subió a la cama y luego encima de mi vientre, y así como en cuclillas arriba de mí, me empezó a picar el ombligo con el dedo, que mi hija decía era demasiado largo y delgado. Por el susto, se volteó de nuevo y se durmió. Mi hija, esa mañana, no se había enterado de nada. Ella creía que, por el contrario, su hermanita estaba a punto de nacer. Y ya cuando pasó el tiempo, los años, fue que mi hija pudo hablar de eso. Mi esposo y yo lo habíamos mantenido como algo que no debíamos hablar con ella por cualquier cosa, pero ella, mi hija, se acordaba perfectamente de eso, ya teniendo 8 años de edad. Por primera vez me lo contó y empezó a llorar, a decirme que si ella hubiera hecho algo, el duende no se hubiera llevado a su hermana, y ella se sentía tan culpable, pero ahora le puso otro nombre. Ella decía que había sido un duende. Nunca olvidó cómo se veía, lo describía igual a como cuando era pequeña. Para ese entonces nos cambiamos de casa. Quizás por ello nunca le regresó el miedo de volver a ver eso en las noches. A mí tampoco. Por todo el duelo de mi pequeña por parte de todos nosotros, no recordábamos casi eso. Pero al parecer, en la mente de mi hija mayor, siempre estuvo la imagen de ese duende. Y después de eso, tuve un concepto muy diferente de ellos.
Claro, de haber sido el caso. Fuera de cualquier posibilidad o razón de haber perdido a mi pequeña, no dudo que ella veía eso en la habitación. Se piensan un montón de cosas sobre los duendes, pero cuénteme, ¿había escuchado algo así? ¿Habrá sido un duende como tal? ¿O a lo mejor algún otro ser que también comparta apariencias parecidas? ¿Quizás de alguna otra clasificación? Es triste conocer, sobre todo, como no, con este tipo de testimonios sobre este tema. Los leemos en lo que David Castañeda, desde Chiapas, México, nos cuenta lo siguiente. Habré tenido unos 15, 16 años cuando me pasó esto de lo que les quiero platicar en esta ocasión. Comenzaré contándoles que nosotros, mis papás, mi hermana y yo, vivíamos en Palenque, en Chiapas, justo en la colonia Las Flores. En cuanto a mi relato, estoy seguro de que hasta ese momento jamás había escuchado cosas relacionadas con duendes, aluches y eso. Bueno, solamente la forma que tenían, que se aparecían de repente y ya, solamente eso. Y supe ya un poco mejor sobre esto hasta que pasé a casa de una tía, quien vivía a 4 cuadras de la nuestra, ahí cerca de donde hoy es Mundo Maya. Y esa tarde llegué a su casa porque mamá me pidió de favor que pasara a casa de mi tía por unas cosas que tenía que mandarle, productos de catálogo y eso. Ya la veo, me da una bolsa con las cosas y estando a punto de irme, mi tía me pregunta: «Ay, David, antes de que te vayas, oye, ¿cómo le está yendo a tu hermana con lo del duende?». Yo me le quedé viendo, no entendía su pregunta. No recordaba tampoco algún regalo o algo que le hubieran hecho y que pudiera asociar con eso, con un duende. Pues yo no sé, tía, ¿a qué se refiere?», le digo. Y ella como que se queda de esas veces en que sabes que alguien por su reacción dijo algo que no debía. Y como vio que yo no iba a hacer como si no hubiera dicho nada, me comentó que le preguntara a mi hermana sobre eso, que ella prefería mejor quedarse callada y que mejor fuera mi hermana quien me lo platicara. Y apenas llegué a la casa, le di las cosas a mamá, corrí al cuarto de mi hermana, quien es un año mayor que yo, y luego de cerrarle la puerta, le dije que a mi tía se le había escapado comentarme eso de que, según ella, tenía un duende. En mi mente no sé qué estaba pensando. Nunca había escuchado tampoco que alguien pudiera tener uno. Y ella sí se veía un poco nerviosa. Pero pues como ella y yo siempre tuvimos muy buena relación, solo empezó diciéndome que no le dijera nada a mis papás. Me senté con ella en su cama y me empezó a contar que ella, junto con sus amigos, habían ido a pasar la tarde en un parque que quedaba a las afueras de la colonia. Para llegar, debían rodear caminando por un sendero que atravesaba puro monte, árboles, caminos tapados así con pura vegetación. Era un lugar que ya conocían. Caminaban por ahí como por unos 20 minutos y luego ya llegaban al parque. Ella me dijo que esa noche, desde que regresaron de allá, a ella le habían empezado a pasar cosas raras en su cuarto. Me decía todo esto en voz baja, que notaba cómo le movían las cosas de su peinador, de un buró que tenía al lado de su cama. Y si yo siempre he sido muy organizado y limpio con todo, ella aún más. Entonces, si yo fácilmente notaba si algo cambiaba de lugar, ella prestaba el doble de atención a eso que yo. Decía que de repente se le perdía el cepillo cuando estaba a punto de salir con sus amigos y que oía como si lo dejaran caer en el piso. Seguía el sonido y se daba cuenta que debajo de su cama estaba su cepillo balanceándose, como cuando recién dejas caer algo al suelo y se sigue moviendo por apenas tocar el piso. Ella creía que le pasaban esas cosas por andar a las prisas, pero luego esto le pasó también con su labial, con el maquillaje, el polvo. En otra ocasión hasta me dijo que andaba buscando desesperada las llaves de la casa y que en el cuarto, ya algo molesta, empieza a decir en voz alta que quien le estuviera haciendo eso era un tal y tal, porque empezó a decir groserías, y que las llaves cayeron al lado del buró de su cama. Las escuchó, las recogió y se fue. Ella me decía que esto sí le daba algo de miedo, pero que en esos momentos era más la molestia que nada por lo que le estaban haciendo,
Se lo platicó a sus amigos y ellos le dijeron que seguro, desde la vez que ellos habían ido caminando por aquel sendero de puro monte y vegetación, algún duende lo había seguido y era quien estaba haciendo esas cosas. Ellos también le sugirieron que podría colocar dulces en los rincones de su cuarto para hacer como un tipo de trato, de que mientras ella le dejara eso, el duende, si es que lo era, no le iba a estar tomando sus cosas. Mi hermana decía que no creía en eso, pero que llegando a ese punto, donde ya le habían pasado varias veces con diferentes cosas y el escucharlas cayendo, ya creía que había otra cosa extraña de por medio, por lo que les hizo caso. Tomó unos dulces que mi mamá tenía guardados en un recipiente de vidrio y dijo que los dejó en 2 esquinas de su cuarto, unos cerca de su peinador y los otros cerca del buró de su cama. Y fue que yo hice la conexión de que encontraba papeles de dulces vacíos en la basura de la cocina. Los teníamos guardados porque precisamente nunca hemos sido de comer tanto dulce y ahora de pronto si comían en la casa, como que no. Ella me contó que no podía creer que eso se detuvo por casi una semana, hasta que empezó a encontrar las envolturas de los papeles de los dulces debajo de su cama, al lado del buró, en donde solían caer sus cosas cuando no las encontraba. Ahora, en esos mismos lugares, encontraba la basura. Me contaba que nunca le dio miedo todo este asunto, era más como algo raro de tener en casa, y que ya tenía así como 2 semanas. Entonces es cuando yo, sin justificarme por supuesto, hice algo que no debí. No entendía las cosas o no sé qué pensaba de eso, que sí le creía a mi hermana, pero empecé a poner trampas para ratas cuando mi hermana no estaba en casa. Las dejaba justo en las esquinas donde ella ponía los dulces y les ponía dulces también a las trampas. Procuraba siempre que antes de que llegara acordarme y quitarlas para que no se diera cuenta. Y así pasaron 3 días sin novedad, hasta que una tarde fui para quitarlas y una de las trampas se había activado, mas no habían tomado el dulce. Esto para mí era más como una diversión. No podía andar tampoco pensando en duendes, así como los describen, no. Quizás era una rata que andaba por ahí, o en el mejor de los casos tenía razón, aquello sería un duende y caería en alguna de esas trampas. Sin embargo, luego de recoger esa trampa, entendí que no serviría, por lo que a algunos dulces les empecé a poner sal, a otros pasta dental, comino, hasta jabón en polvo les ponía, los volvía a envolver y se los dejaba en el cuarto. Cuando veía a mi hermana por esos días que yo dejaba eso, le preguntaba, así como novedad, que si su duende había vuelto a comer dulces o no. Y ella me decía que sí. Pero me contó que ahora se le hacía raro que las envolturas de los dulces ahora aparecían en los cajones de su ropa interior, algo que nunca había pasado. A mí se me hace que mi duende se enojó por algo. Bueno, eso me dijeron mis amigas cuando les conté. Y yo por dentro estaba riéndome de eso. Creía que si algo raro había por ahí con mi hermana, un duende o lo que fuera, según yo, con esto lo iba a correr. Pero lo raro, lo todavía más extraño con todo esto y conmigo no entendiendo bien qué tanto pasaba en esos días, fue que esa misma noche recuerdo que nos sentamos a cenar. Mi mamá había preparado unos tacos de guiso, normal, pero el agua que hizo mamá esa noche de sandía, que era mi favorita, me supo tan pero tan mal que hasta la escupí hacia el lado de la mesa. Ellos me voltearon a ver raro, y cómo no hacerlo. Yo ya los había visto tomar de esa agua antes que yo cuando nos sentamos. Y la volví a probar mientras les decía que me había dado un mal sabor. Estaba por ponerme de pie para limpiar el piso, y cuando le volví a tomar, lo mismo. Cuando hice esto, mis papás y mi hermana le tomaron a su vaso, pero a ellos les sabía normal. Revisé el mío, mi hermana me dio a probar el suyo, y también me supo tan horrible. Lo mismo fue cuando me sirvió otro vaso, de la misma jarra. No entendía por qué solamente el agua de sandía me supo así. Limpié muy confundido, me serví agua natural y no hubo problema.
Lo dejamos entre todos en que a lo mejor y me iba a enfermar de algo relacionado con la gripa, que por eso me supo mal, aunque la comida todo normal. Y al día siguiente de esto me acuerdo muy bien que por las mañanas solía tomarme un Yakult, y cuando lo tomé también me supo espantoso. No me lo pude ni terminar, siendo que en 2 tragos te lo acabas. Me sabía tan amargo, salado. Iría a consultar en la tarde, pero cuando comí algo en la escuela, salado, porque lo iba notando bien, me sabía normal. Era lo dulce lo que me sabía mal. Y en la tarde cuando llegué a mi casa, estaría solo un rato, en lo que llegaba mi hermana y luego mis papás. Abrí, dejé mis llaves donde siempre, colgadas al lado de la puerta. Fui al baño, me lavé la cara. Iría a consultar más tarde, cuando llegara mi hermana. Y cuando me acosté en la cama, hubieran visto cómo salté de la cama por el dolor cuando me dejé caer por el cansancio y caí sobre mi llavero, que en esos años tenía uno que era como un planeta con varias estrellas alrededor, que se me incrustaron en la espalda horrible. Yo había dejado esas llaves colgadas como siempre, y aún así, si no lo hubiera hecho, ¿cómo habrían llegado a mi cuarto antes que yo? Así que me confundió todavía más esto, algo raro estaba pasándome. Como a la hora llegó mi hermana y me despertó. Ella me empezó a decir molesta que había hecho enojar a su duende y que por eso se había ido, que ya no le cambiaban las cosas del lugar, que tampoco ya tomaba los dulces, que por mi culpa y que sus amigas le dijeron que lo que me estaba pasando de el mal sabor de la comida y eso, era por haberlo hecho enojar. Y yo, por supuesto que eso sí que no se lo creí, que iba a andar haciéndole caso con ese tipo de cosas. Y luego ella dijo que ya no importaba, porque ya se había ido, que más me valía que no nos hiciera nada malo, porque a pesar de que habían hecho un trato, ella y esa cosa, entre ellos dos, le tenía miedo, porque no quería que le pasara nada como a mí. Y luego se fue. Yo no sabía qué decirle. El sabor de las cosas dulces que me resultaban muy desagradables cuando comía o tomaba algo así, me duró como una semana completa. Ya había ido a consultar, no tenía nada. Hasta estuve a punto de ir con la bruja de la colonia. Pero un día antes de ir con ella, de pronto, cuando ya había dejado de comer cosas dulces porque era tan desagradable que de golpe sintiera esa amargura o muy saladas las cosas, esos sabores cuando no tenía por qué, de pronto recuperé el gusto. Pero yo a mis padres no les comenté nada, no los quería preocupar. Y mi hermana, a pesar de que estuvo un tiempo enojada conmigo, nos volvimos a reconciliar, y de ahí aprendí que los duendes, al menos en mi experiencia, existen. Y así como les ofreces algo para hacer un tipo de acuerdo con cosas que les gustan mucho, si los molestas, ellos usan eso mismo para molestarte a ti también. ¿Cómo lo hacen? No tengo idea. Pero esa fue mi experiencia. No sé si a ustedes les haya pasado algo parecido. De ser así, me ayudaría mucho leer que esto ya terminó, porque a pesar del tiempo que haya pasado, sí me dejó con un miedo muy raro de experimentar. Querida audiencia, hablando de duendes, si les interesa profundizar un poco más sobre este tema, conocer testimonios escritos en fotografías, trenzados hechos por duendes a personas, hasta en animales, según cuentan, en mi segundo canal, Misterios de la Fogata, fui a Huasca de Ocampo, un pueblito donde la gente, de tantas experiencias que ya tuvo con estos seres, les dedicaron un museo completo, donde reunieron todo esto y más que le acabo de comentar. El enlace lo tendrá en el primer comentario y a lo mejor, conociendo esto, pueda compartirnos algo que hayamos pensado habría sido otra cosa. Eso extraño que nos pasó cuando en realidad fue un posible encuentro con estos seres. Será un gusto leerlos por allá también, ya que pronto regresaremos con la actividad por aquel canal. Y muchas gracias por acompañarnos en cualquier espacio que le brindemos. Y si usted quiere contarnos su historia, por favor escríbame a través de las redes sociales y el contacto que dejo como siempre en el primer comentario y en la descripción. Será como siempre un placer leerlos por allá. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega.
Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.